Bueno chicos, esta es la explicación de el quiz de esta semana, el quiz número 6 y 7, que están en uno solo. Esto es cómo determinar el radio cuando me dan dos puntos extremos del diámetro de la circunferencia. Bueno, igual que, o muy similar a lo de la clase de la semana pasada, cada vez que me pidan diámetro o radio, eso va a ser con la fórmula de la distancia. Entonces, a mí me dan dos pares ordenados y yo voy a calcular cuánto mide este diámetro. Yo sé que el radio es la mitad del diámetro, entonces primero calculo todo el diámetro y luego lo divido entre 2 para obtener la fórmula de la distancia, la medida del radio. Entonces vean, esta es la fórmula de la distancia, x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Ahora, aquí es indiferente cuál escojan ustedes como el par ordenado 1 o el par ordenado 2, eso no afecta. Lo importante es que sepan que el primero es x y el segundo es y. Entonces, si ustedes eligen este sería x1 y este y1. Este sería x2 y este y2. Entonces, nada más comienzo a sustituir en la fórmula. ¿Cuánto vale x1? Menos 1. El menos de la fórmula, ¿cuánto vale x2? 3. ¿Ok? Más y1 que vale menos 1, menos de la fórmula, y y2 que vale 5. Le van al cuadrado, meten esto que está acá en la calculadora y eso les queda 2 raíz de 13. ¿Ok? Ese es el diámetro, es todo. Pero yo ocupo saber cuánto vale el radio. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a tomar ese 2 raíz de 13, le ponen un igual y luego lo ponen entre 2. Y ahí les queda el radio, que el radio sería precisamente la raíz de 13. Vamos a hacer aquí unos cuantos ejemplos más. ¿Ok? Calcule el radio y esos son los puntos extremos del diámetro. Entonces, yo tengo el par ordenado 5,4 y el menos 1,4. X1, Y1, X2, Y2. Entonces, nada más cambio. Esta es la fórmula, x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale x1? 5. 5 que está acá. Menos de la fórmula. ¿Cuánto vale x2? Menos 1. Pongo acá. Más. ¿Cuánto vale y1? 4. Menos de la fórmula. ¿Cuánto vale y2? 4. Y así como está acá, ustedes lo meten en la calculadora. Y eso les queda que ese diámetro vale 6. Ese es el diámetro. Al final, siempre el resultado que me da yo lo voy a dividir entre 2, porque yo sé que el radio es la mitad del diámetro. Entonces 6 entre 2, eso da precisamente 3. En este caso el radio vale 3. Ahora vamos con este segundo ejemplo. Igual, x1, y1, x2, y2. Entonces nada más comienzo a cambiar. ¿Quién es x1? 4. El menos de la fórmula. ¿Quién es x2? 2. Cierro elevado al cuadrado. Más. ¿Quién es y1? 4. Menos. ¿Quién es y2? 2. Lo meten en la calculadora y eso les queda 2 raíz de 2. Ese es el diámetro. Ahora, para obtener el radio, en este caso, yo siempre voy a dividir entre 2. Aquí como consejo, ponen 2 raíz de 2, le ponen un igual. Vean que arriba no lo hice porque dio un número exacto. Si le da 6, pues la calculadora, como es un solo número, ella no tiene problema en dividir. Pero cuando hay raíces, ella a veces como que se ofusca un poco y
y puede entender mal. Entonces, siempre que haya algo con raíz, primero le dan un igual y luego lo ponen dividido entre 2. Siempre vamos a dividir entre 2 para obtener el radio cuando me dan los extremos del diámetro. Entonces, una vez que ya ustedes tienen eso les va a dar raíz de 2. Esa es precisamente la medida del radio. Vamos a ver aquí. Igual los puntos extremos del diámetro son menos 3,4 y el 0,0. La fórmula es la misma, x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto valdría x1? Menos 3. Menos de la fórmula. ¿Cuánto vale x2? 0 al cuadrado. Más. ¿Cuánto vale y1? 4. Menos de la fórmula. ¿Cuánto vale y2? 0. Lo meten en la calculadora y eso les da 5. Ese es el diámetro. Ahora, el radio yo siempre lo divido entre 2. Le pongo 5 entre 2. Y eso, si ustedes lo meten en la calculadora, les va a quedar la fracción 5 medios. Pues esa sería la correcta. Acá igual. x1, y1, x2, y2. Cambio en la fórmula. x1, que es 3, menos de la fórmula. x2, que sería 0, más y1, que es 0, menos de la fórmula. y2, que es 4. Lo meten en la calculadora y por coincidencia les queda igual 5. El radio tomo ese 5 y lo divido entre 2. Entonces 5 entre 2 es precisamente 5 medios. Igual acá hago exactamente lo mismo. La fórmula es x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces acá les queda y nada más sustituir. x1 es menos 4 menos y1, x2 que es menos 5 más y1 que es 2 menos de la fórmula y2 que es 3 y eso les queda raíz de 2. Entonces igual. Ese es el diámetro. Para obtener el radio, ustedes ponen un igual y dividen entre 2. Y eso les va a quedar una fracción. Les va a quedar raíz de 2 sobre 2. Entonces, cada vez que yo les pregunte por el radio en ese quiz, ustedes lo que van a hacer es calcular con la fórmula de la distancia y al final lo dividen entre 2. Ahora, el siguiente es cómo calcular el centro de una circunferencia cuando me dan los extremos del diámetro. Entonces, este también es bastante sencillo y se utiliza otra fórmula. Esta es la fórmula del centro. x1 más x2 al cuadrado más x1 más x2 dividido entre 2. La coordenada x y la coordenada y sería y1 más y2 dividido entre 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero se trabaja independientemente. Primero esta mitad y luego la otra mitad. Entonces vamos con la primera mitad. Ya me están dando los pares ordenados. Sería x1, y1, x2, y2. Entonces, ¿cuánto vale x1? Sería menos 1. Más x2 que vale 3. Dividido entre 2. Ponen ese resultado. Vea que estoy haciendo solo la x hasta obtener el resultado. Ese resultado me da 1. Ahora hago la otra mitad. La otra mitad sería, ¿quién es y1? Menos 1. Más, ¿quién es y2? 5. Fracción 2. Lo meten así como está en la calculadora con la tecla de fracción y eso le queda 2. Entonces resulta que el centro es el par ordenado 1,2. Ok, vamos a hacer ejemplos. Ok.
Acá me dan los dos puntos extremos de la circunferencia y me van a pedir calcular el centro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues nada más voy a ir cambiando. Es x1 más x2 dividido entre 2. Entonces, ¿quién es x1? Sería 5. Más, ¿quién es x2? Sería menos 1. Dividido entre 2. Vea, la calculadora me pone el más menos así. La computadora me pone el más menos así, pero es más menos 1. 5 más menos 1 dividido entre 2 queda 2. Ahora hago la otra mitad. La otra mitad sería y1, que es 4, más y2, que es 4, dividido entre 2. 4 más 4 es 8, dividido entre 2 es 2. Entonces esta tiene centro, par ordenado, 2,4. Igual acá. Sería x1, y1, x2, y2. Entonces, x1 es 4, más x2 que es 2, dividido entre 2, eso me queda 3. La otra mitad, y1 es 4, más y2 que es 2, dividido entre 2, y eso me queda 3. Entonces resulta que el centro es el par ordenado 3,3. Este otro ejemplo igual. X1 es menos 3, más x2 que es 0, dividido entre 2. Recuerden, primero toda esta mitad, ¿verdad? La mitad de x. Ustedes meten esta fracción así como está en la calculadora y les queda menos 3 medios. Ok, vamos con la otra mitad. Y1 que es 4, más y2 que es 0, dividido entre 2, y eso da 2. Entonces resulta que el centro es el par ordenado menos 3 medios, 0. Igual acá con la misma fórmula. X1 sería 3 más Y1 que Y2, X2 que es 0, dividido entre 2, queda 3 medios. La otra mitad sería Y1 que es 0, más Y2 que es 4, acá lo puse, dividido entre 2, eso me queda 2. Y la última sería x1 que es menos 4, más x2 que es menos 5, dividido entre 2. Ustedes lo meten en la calculadora, menos 4 más menos 5, fracción 2, eso les queda menos 9 medios. Ahora hago la otra mitad, la mitad de la y. Sería y1 que es 2, más y2 que sería 3, dividido entre 2, y eso queda 5 medios.